Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a nuestra hermana Milka. Gracias a Dios que ya está mejor de salud y que está aquí para continuar con el servicio al Señor. Le saludamos a todos en el amor de Cristo y honramos al Señor por permitirnos estar en este día para que podamos continuar nuestra enseñanza en esta hermosa noche. Continuamos hablando sobre el diezmar y ofrendar, la bendición de diezmar y ofrendar. Nosotros creemos que la persona que no es agradecido no va a tener deseo ni voluntad de diezmar o ofrendar. Las personas que diezman son personas que son agradecidos con Dios, son agradecidos por la fidelidad de Dios, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Porque Dios le ha bendecido, le ha sustentado. No es como hoy nosotros hemos escuchado que dicen por ahí la gente de la prosperidad, pacta para que Dios te bendiga. Si tú pactas mientras tú más des, más bendición tú vas a tener. O sea, debemos saber que nosotros honrar a Dios es una forma de agradecimiento, de gratitud. Dios no merece de nosotros como si fuera una limosna. Hay personas que cuando van a dar para la obra de Dios, lo dan como una limosna, como que, como que Dios se merece nuestra migaja. Y usted puede ver que si no preparan su ofrenda ni su diezmo, muchas veces los que ofrendan agarran el menudito que tienen ahí, 3, 4, 5 dólares, y eso lo dan porque no prepararon su ofrenda para traerlo a honrar a Dios, sino que lo hacen como por cumplir, como yo tengo que echar algo, yo tengo que echar algo porque me están mirando. No, eso no se trata de eso. Eso se trata de ser agradecido con Dios, de tener un agradecimiento profundo, honrando al Señor con todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y en esta noche vamos a entrar en ofrendar. Vamos a hablar de ofrendar. La ofrenda es un acto de gratitud, de agradecimiento a Dios. No es un pago. Yo oigo muchas veces por ahí la gente de la prosperidad que dicen que usted debe pagarle a Dios. No, nosotros nunca le pagaremos a Dios todo su bondad, su misericordia, lo que Él ha hecho con nosotros. Nosotros lo honramos, lo adoramos. La palabra de Dios lo que nos enseña es que cuando honramos a Dios con nuestra finanza o con lo que tengamos, esto sube a la presencia de Dios como olor fragante ante la presencia de Dios. No es un pago, es una honra. No se trata de pago, se trata de honrar, se trata de reconocer, se trata de adorar. Es una adoración. Ofrendar es una adoración. Muchas veces yo le decía, le quedamos la migaja. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios merece una migaja de tanto que Él me ha dado? La salud, la vida, el cuidado, la protección. Y muchas veces nosotros no pensamos en eso, sino que lo que hacemos es, te damos ahí 5 dólares, 3 dólares.
como por cumplir, como que Dios merece nuestra migaja. Dios no merece nuestra migaja. Dios merece que le honremos, que separemos nuestra ofrenda de antemano con un corazón humillado, con un corazón sincero, con un corazón de adoración, saber que le estamos adorando. Por esta razón, nos vamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 16. Primera de Corintios, busquen su Biblia para que podamos hacer uso de la palabra del Señor y podamos ver qué nos dice Dios a través de su palabra y que Él nos enseñe sobre esta cosa que nosotros hacemos, que se llama tanto diezmar como ofrendar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dice la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, o sea, sácalo previamente, saca la ofrenda previamente, aparte, algo según haya prosperado, no la migaja, no 3 pesos que me queden en los bolsillos y yo voy a poner esto porque yo a veces me pregunto, ¿cómo podemos nosotros ser así con Dios si sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios? Dice, según haya prosperado. Bueno, si usted no ha prosperado en nada, no ponga nada, porque el texto dice, según haya prosperado. Si usted no ha prosperado nada, bueno, no ponga nada, ¿verdad? No ponga nada, porque el texto lo que dice es, según como usted haya prosperado. Si usted no ha prosperado nada, usted no puede poner nada. Pero si usted ha prosperado, sé consciente, según Dios te ha bendecido, porque a veces no es que no ahorremos, pero hay gente que ahorran hasta la ofrenda. A Dios le dan una migaja, pero todo lo ahorran y a Dios le dan. Y si usted se muere, dígame, ¿quién lo va a disfrutar eso? Usted no honró a Dios y eso se quedó ahí a pelear a los hijos y a pelear a la familia. Dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando ha llegado, ya ha llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven nuestra donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué era Jerusalén? ¿Por qué Pablo habla de Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba la oficina nacional o la oficina, lo que nosotros llamamos el cuartel general de la iglesia, estaba en Jerusalén. Y ellos enviaban ofrendas para ayudar a la obra, a los obreros, ayudar a las áreas donde había más necesidad. Las ofrendas eran enviadas a la oficina, lo que llamamos como cuartel general, oficina internacional,
y desde allí era distribuida a los obreros, a los lugares donde había necesidad. Pero Pablo enseña esto muy seriamente. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad. La obra de Dios siempre tiene necesidad y nosotros nunca podemos dejar de dar. Está bien, podemos pasar 10, 20 años trabajando en la obra de Dios. Podemos apoyar un proyecto que haya pasado, algo que ya, pero no podemos dejar de dar. Ni podemos decir, ya yo di, ya yo no voy a dar más. No, nosotros tenemos que seguir apoyando la obra mientras vida tengamos. Dice más, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Dice, lleven vuestro donativo a Jerusalén, versículo 4, y si fuere propio que yo vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Cerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amén. Ahí podemos ver cómo Pablo, ¿verdad?, está explicándole toda la obra, la labor de la obra que Pablo estaba haciendo. Dice aquí, en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Vemos que cómo el apóstol habla. Hay otra escritura que está en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos a leerlo también, porque todo tiene que ser basado en la escritura. Búsquelo en su Biblia para que lo podamos leer. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, ¿verdad? No le digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todo lo que puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo de mi tribulación y sabéis también vosotros, oh filipenses, al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una u otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Dejémoslo ahí. O sea, podemos ver que las ofrendas son bíblicas y podemos ver que el Nuevo Testamento, Pablo, hace una referencia fuerte sobre el sostenimiento de los hermanos en la obra, cómo lo sostenían, cómo lo bendecían, cómo honraban la obra dando para el Señor. Esto no es algo nuevo, esto es algo bíblico, ¿verdad? O sea, tanto el diezmar como ofrendar es algo bíblico y, como yo le decía la semana pasada, no es ni de la ley, ni tampoco es de la gracia. Eso es, siempre ha existido. Hay gente que dice, no, eso era del Antiguo Testamento. Desde que Dios creó al hombre, Dios le enseñó al hombre a honrar su nombre con su fruto de la tierra, con su primicia, con su economía, con la misma bendición que Dios le da, que ellos puedan honrar a Dios y reconocerlo. Cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Estamos diciéndole al Señor, tú eres dueño de todo, tú mereces todo, todo viene de ti. Tú eres dueño no tan solo de mi finanza, eres dueño de mi vida, eres dueño de mi salud, eres dueño de todo lo que tengo. Además de esto, esto sirve para cerrar puertas al enemigo que afecte tu finanza. Cierra puertas para que Satanás no tenga una puerta abierta donde puede afectar tu economía, ni la finanza de tu familia, ni la finanza de tus hijos. Seguimos más. Dice, Pablo le explicaba a ellos que él sabía vivir en tanto en abundancia como cuando no había. O sea, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo, yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios, porque yo sé vivir teniendo y no teniendo. Yo sé vivir contento en abundancia y también en escasez. O sea, Pablo le estaba diciendo que él dependía de Dios, que solo Dios era que lo sustentaba. Muchas veces hay personas que piensan que porque no le dan a la iglesia, de la iglesia se va a caer, o porque no le dan a la obra de Dios, o porque no le dan al siervo de Dios, que la obra se va a caer. Mira, hermano, si Dios tiene que agarrar un mundano y ponerlo a dar para la obra y a darle a un siervo de Dios, que yo lo he visto muchas veces, Dios lo va a hacer, porque es el dueño de todo. Y él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. A quien él tenga que tocarle, lo va a tocar. Yo he visto personas
que no son cristianas y Dios les ha tocado y son fieles diezmando, son fieles ofrendando, honran a la gente que hacen la obra de Dios, lo reconocen, lo honran, lo respetan, lo bendicen. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque ellos entienden que esas personas están haciendo una labor de parte de Dios. Y esto es muy importante, que muchas veces nosotros podamos entender esta parte. Dice que, según Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, y la multitud, los que habían creído, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, ninguno decía ser suyo propio, nada lo que poseían, ¿ah? Nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ninguna necesidad. Óigame bien, no era que ellos le daban lo que ellos tenían a su gente, porque ahora en este tiempo hay gente que dan, pero le dan a su gente. A los que no son su gente no le dan nada. Aquí dice que la iglesia primitiva, ellos ninguno tenía necesidad. ¿Por qué? Porque lo que daban lo repartían entre los hermanos y tenían todo en común, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, había equidad, equidad, justicia a la hora de repartir. Había justicia, había equidad, honraban a Dios, honraban el ministerio, honraban la iglesia, pero honraban también lo que tenían ninguna necesidad, que ellos veían que había necesidad, de acuerdo a la necesidad, sí también repartían lo que les llegaba a la mano. No repartían a su persona o fulano me cae bien, a este sí le doy, o aquel me cae, es mi amigo, a esto sí le doy. No, dice que ellos repartían, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles les repartían según las necesidades que había en el pueblo. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. A nosotros nos gusta mucho que nos den, pero muchas veces no somos buenos dando. Y si damos, no damos lo mejor. Mira, hermano, el pueblo de Dios tiene que aprender a dar lo mejor. Cuando usted va a dar algo, sea un hermano, sea la obra, sea la iglesia, sea una familia, sea cualquier cosa que usted vaya a dar, no de migaja ni de lo peor. Trate siempre de dar lo mejor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Lo mismo que a ti te gustaría que hagan contigo, hazlo con los demás. Si a usted no le gusta que le den migaja y que le den cosas que no sirven, de igual manera,
usted cuando vaya a dar de algo bueno, bien hecho, honre, aprenda a honrar. A nosotros muchas veces la persona le gusta que lo honren, pero no le gusta honrar. Hay personas que le gusta que lo honren, pero no le gusta honrar a los demás. Y este principio debemos aprenderlo muy bien, porque todos los que, Hechos 20:35, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Diezmar y ofrendar. Proverbios 3:9 al 10. Proverbio 3:9 al 10. Diezmar y ofrendar. Diezmar significa entregar una décima parte de nuestra ganancia. Eso significa diezmar, entregar una décima parte de nuestra ganancia. La tesorería de la iglesia. Óigame bien. No dice que se lo dé a un borrachito, ni dice tampoco que se lo dé a un necesitado. Dice a la tesorería de la iglesia. No dice que, no, pasó un necesitado y yo le di mi 10. Pasó una persona y yo le di mi... No, eso no es lo que dice aquí. Aquí dice a la iglesia. Dice más. Proverbios 3:9 al 10. El primer registro bíblico de diezmar a la obra de Dios comenzó con Abraham, quien le pagó diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, del botín de su batalla con los reyes. Génesis 14:18. Continúa bajo la ley. Dice, continúa bajo la ley y recibió la aprobación de nuestro Señor. Mateo 10:5. Otros escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a que Dios indica que aquellos que predican el evangelio deben vivir, ser sustentados por los oidores del evangelio. Primera de Corintios 9:6. También varias escrituras como Primera de Corintios, vamos a leer esta. Vamos a leer Mateo 10:5. Búsquelo. Uno busque Mateo 10:5 al 10. Y otro búsqueme Mateo 23:23. Otro busque Primera de Corintios 9, 6 al 14. Otro busque Lucas 10:7. ¿Me están siguiendo? Amén. Otro busque Hebreos 7:4 al 10. Otro busque Hebreos 7:4 al 10.
Otro busque Malaquía 3, 7 al 12. Otro busque 1 Corintios 16, 1 al 4. Y otro búsqueme Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19. Y otro busque Hechos Perdón, pastor, Filipenses. 4, del 10 al 19. Amén, ese yo lo tengo. Hechos 4, 32 al 35. Listo. Hasta ahí llegamos. Ok. ¿Qué nos dice Mateo 10, 5 al 10? Amén. El hermano Eufemio dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades, ni samaritanos no entréis, sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. De gracias recibitéis, da de gracia. Amén. No, dice 9, no os proveéis de oro, ni plata, ni cobre, y vuestros cintos, en vuestros cintos, dice 10, ni alforja para el camino, ni de toda túnica, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. 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 ¿Se da cuenta por qué es que deben diezmar, verdad? ¿Entendieron esa escritura bien? No hay perdedera ahí, ¿verdad? Amén. No hay perdedera en esa escritura. Mateo 23, 23. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Carlos lo tiene. 23, 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Estas cosas eran necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso dice el verso 23. Amén. Esta escritura, el Señor le dijo a ellos esto porque ellos cumplían con una parte, pero había otra parte que ellos no estaban cumpliendo. Entonces, el Señor le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ellos hacían cosas para que lo vieran, no para honrar a Dios. Ellos hacían cosas para que la gente vieran que lo estaban haciendo. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas para que nos vean, caemos en el mismo renglón que los hipócritas y fariseos, que hacemos las cosas para que nos vean. ¿Ah? Dice, dice claramente, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia. Ser justo. En otra palabra, aunque diezmemos,
si no tenemos un corazón justo, óigame bien, si no aplicamos la justicia, no estamos haciendo nada. Entonces él le dice, él le dice la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, hay que diezmar, hay que ofrendar, pero también hay que aplicar la justicia, ¿verdad? La fe, el amor. O sea, es un paquete. No se puede hacer uno y dejar de hacer el otro. Entonces, eso va en el mismo equipo. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿cómo la gente dice que el Nuevo Testamento no habla del diezmar? Que eso era de la ley. Si aquí el apóstol claramente en Mateo, claramente explicando, aquí dice, por fuera os mostráis justos. Jesús continúa su discurso sobre los dirigentes religiosos y los ministros de su época, cuya conducta pública parecía recta, pero cuyo corazón estaba lleno de hipocresía, orgullo, laxivia, maldad. Eran como sepulcros pintados, hermosos y atractivos por fuera, pero con fedidez y corrupción escondido en su interior. Para más detalles sobre esto, claramente debemos entender que Jesús aquí le está diciendo, ustedes diezman, no es que diezmen nada más, tienen que diezmar también, pero tienen que ser justos, tienen que ser íntegros, tiene que ser legítimamente el amor, la fe, la justicia, la conducta. Debe ser una conducta impecable espiritualmente hablando. Y al junto de eso, cuando él dice que era necesario hacer lo otro sin dejar de hacer aquello, o sea, que ustedes sean justos, sean amorosos, que tengan fe, pero que diezmen, que sean fieles, honrando a Dios, diezmando. A eso se refiere. Entonces, esa escritura, para los que dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento, ¿cómo le quedó el ojo? Porque hay gente que escuchan a toda esa gente que dicen barbaridad en Facebook, pero no saben qué es lo que piensa la iglesia, cómo la iglesia enseña sobre esta ordenanza. La iglesia de Dios de la profecía es una iglesia bíblica y enseña las ordenanzas bíblicas, no lo que andan hablando por ahí por decir. Usted tiene que estar claro, usted tiene que estar seguro de lo que la iglesia enseña, no lo que digan en Facebook. Por ahí dicen muchísimas cosas. Teólogos, falsos teólogos, diciendo cosas. Se acuestan sin comer y al otro día amanecen diciendo tonteras que no son bíblicas. Entonces es bueno entender eso. Jerusalén, Jerusalén, dice la escritura, no me veréis hasta la ciudad de Jerusalén. Había rechazado repentinamente el mensaje de Jesucristo. Por esta razón es bueno entender que Jesús claramente le habló claro a ellos sobre la necesidad de lo que ellos tenían que hacer sin dejar de hacer lo que correspondía que deberían hacer. Jesús nunca abrogó el diezmar y el ofrendar, porque lo vemos después que Cristo se va. Vemos a Pablo hablando de esto. El Nuevo Testamento está plagado de escrituras que muestran que la iglesia primitiva tanto daba amor como ofrendaba, como también diezmaban y sustentaban a los obreros que hacían la obra. Seguimos más. Primera de Corintios 9, 6 al 14. Amén. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, pastor. Dice,
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros los espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que el que los trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Amén. Gloria al Amén. Señor. Yo creo que esa escritura está clara. Muchas veces hay personas, aún dentro de nuestras congregaciones, que eso sucede mucho cuando vamos a poner un ejemplo, cuando le cogen cariño al pastor que está, cuando le cogen cariño al pastor que está, ellos honran al pastor que está. Pero si viene otro pastor, no lo quieren honrar, no lo quieren honrar. Ese no merece que yo le dé. Los pastores no dependemos que usted quiera dar o usted no quiera dar. Dependen de Dios. Dios es su sustentador. Dios es que lo sustenta. Dios es que lo bendice. Pero esto no debemos limitarlo a que si hay un pastor que nos cae bien o que nos gusta o que yo voy a cumplir porque ese pastor sí me cae bien, este sí es mi amigo, este sí yo lo quiero. Esto no se circunscribe al pastor que sea amigo de nosotros. Eso se circunscribe más bien a honrar a Dios, a reconocer a Dios. Cualquier obrero que Dios ponga a cuidar del rebaño, a trabajar en la obra, usted tiene la responsabilidad de honrar a Dios y de honrar a ese obrero, de reconocerlo. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero él no va a quedar sin honra como quiera, porque Dios como quiera lo va a honrar, porque Dios es el que honra, no por su propia voluntad suya, ni por la voluntad mía. Es Dios que honra. La Biblia dice que Dios honra lo que le honra, que Dios lo tiene en estima y nos honra lo que le honra. Debemos aprender que esto, los que trabajan en el altar, deben comer del altar. Los que honran a Dios haciendo la obra a través de alimentar al rebaño, a través de cuidar el rebaño, a través del trabajo que hace, debe ser honrado. La Escritura claramente, no hay que hacer un gran exégesis para entender esa Escritura, a menos que no haya alguna pregunta al final, pero yo creo que esta Escritura está bien clara para que nosotros lo podamos entender y conozcamos lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a este particular. Entonces, cuando Dios le ponga en su corazón honrar a los hombres de Dios, a la mujer de Dios, a quien lo preside a usted, quien ora por usted, quien lo pastorea a usted, hágalo, no tan solo con cosas materiales también, sino honrándolo,
respetándolo, orando por ellos, cuidándolo. Si Dios le pone en su corazón que usted haga algo, que le dé algo, es Dios que lo está poniendo, hágalo, hágalo, porque es Dios que lo está poniendo. Y Dios honra. Cuando Dios te manda a hacer algo, es porque Él te quiere honrar. Entonces, no se circunscriba solamente, no, yo no tengo confianza, yo ni lo conozco, a mí no me interesa. Bueno, si usted lo quiere hacer así, allá usted y Dios. Pero Dios no tiene preferencia. Dios llama a todos sus hijos, los que sirven en la casa del Señor, y nosotros somos llamados en la iglesia de Dios de la profecía a honrar a los hombres de Dios, quien Dios nos ponga. Aunque sea un niño que Dios nos ponga, debemos reconocerlo, honrarlo y respetarlo y darle su lugar que a él le merece donde Dios lo ha colocado. Seguimos más. Hebreos 7:4 al 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga a mis hermanos esta noche. Gloria a Jesús. Y dice la escritura de Hebreos 7:4 al 10. Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre ellos, de entre los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Y el verso 10 dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dios Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Tremendamente, hermano. ¿Qué dice la escritura? Que aquí en esta tierra lo reciben hombres mortales. Ahora, en la iglesia de Dios de la profecía, todos los diezmos que entran no son para el pastor. Voy a explicar esto hoy. El pastor tiene una asignación. La asignación no es todos los diezmos, sino es una parte asignada por el presbítero general. El presbítero general tiene un comité de finanzas donde discuten las asignaciones financieras, tanto de los supervisores regionales como de los pastores locales. Ok. Después de esa asignación, lo que queda en la iglesia local se utiliza para la obra de la iglesia local, tanto para construcción, tanto para hacer algunos trabajos, tanto para bendecir la iglesia. Si la iglesia no utilizara parte de los diezmos, aquí más que todo en esta iglesia, no sé cómo nos hiciéramos económicamente. Fuera una cosa terrible, no tuviéramos fondos para hacer nada, porque la ofrenda que ustedes dan no alcanza
para sostener esta iglesia local. Aun cuando ustedes ofrendan, no alcanza. Si no fuera por los diezmos, no se sabe dónde estuviera. Lógico, todo esto tiene que mejorar. Todo esto tenemos que centralizarlo mejor. También estamos organizando para darle un informe lo más claro posible, fiscalización financiera en todos los aspectos. Va a haber fiscalización desde que recibimos el dinero de la iglesia hasta que vaya al banco. Todo va a ser fiscalizado. Todo el mundo va a ser fiscalizado aquí. Aquí nadie se va a quedar sin ser fiscalizado. Desde el que recibe un peso aquí en la iglesia, en nombre de la iglesia, supuestamente para cosas de la iglesia, todo va a ser fiscalizado. Porque eso es que se llama una buena administración. Y también en la conferencia, ustedes van a saber todos los pormenores financieros. Todos los miembros de la iglesia tendrán derecho de preguntar lo que quieran preguntar. Tendrán derecho de hablar lo que quieran preguntar. Todos los miembros, porque en la conferencia las únicas personas que deben asistir, según el orden de la iglesia, deben ser los miembros por pacto de la iglesia local. ¿Usted quiere participar? Pues hágase miembro y usted tendrá buen derecho. Ok, seguimos más. ¿Quedó claro este punto de los diezmos y por qué y a quién? ¿Verdad? ¿Estamos claros, hermano? Aquí hay una parte que le quiero explicar. Dice aquí, ¿dónde se le confiere al diezmo cierta trascendencia generacional? La iglesia considera que la obligación bíblica de diezmar no se cumple solamente con el mero hecho de hacer donativos directamente a los pobres, a personas particulares o causas nobles. O sea, que los diezmos no se le deben dar ni a personas que supuestamente están en necesidades, ni causas nobles o personas, aquí dice claramente, no se pueden hacer donativos con los diezmos tampoco. Yo vi una persona con necesidad, le voy a mandar mi diezmo porque aquí hay mucho en la iglesia. Eso está incorrecto. Usted está haciendo mal. Lo que usted está haciendo, usted no está honrando a Dios. Así no es que se honra a Dios. Claramente lo dice aquí. Claramente. La iglesia considera que la obligación bíblica de diezmar no se cumple solamente con el mero hecho de hacer donativo. O sea, no es que usted va a hacer donativo a otras personas. Los diezmos se traen al alfolí, la iglesia local. No se le da a una persona en la calle por necesidad. Yo me escuché que hay un pastor que tiene una necesidad. Le voy a mandar mi diezmo para allá. No está correcto. Usted está en desobediencia si está haciendo eso. Su diezmo, usted debe pagarlo en su iglesia local. Debe honrar a Dios en su iglesia local. Ahora, usted quiere donar, busque de los dineros que usted tiene, aparte, y dónelo donde usted quiera donar. Eso no se le quita a nadie. Pero usted no puede tomar los diezmos para eso. Los diezmos deben ser en la iglesia, donde usted se alimenta espiritual, donde usted asiste espiritual, donde usted se congrega, donde usted es pastoreado, donde usted es alimentado. Inclusive, si usted lo hace en otro lugar, según la enseñanza, usted está errando. Usted está errando. ¿Por qué está errando? Porque usted no está haciendo la cosa en obediencia como usted debe hacerlo.
debe aprender eso. Sigo más. Dice, aunque la iglesia favorece y participa en toda clase de apoyo como este, la misma entiende que la práctica bíblica de diezmar es que los diezmos son entregados a la tesorería de la iglesia para la obra de Dios, especialmente para el beneficio de aquellos que ministran la palabra. Vámonos a Hebreo. Hebreo, bueno, ya lo leímos, esta escritura. Las bendiciones y el favor de Dios seguirán en todas las áreas productivas de la vida, según Malaquías 3, 7 al 12. ¿Quién lo tiene? Malaquías 3, 7. Amén, hermana Ángela. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde los días de vuestro Padre os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, todas me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Gloria a Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén. Ustedes oyeron bien esa escritura. Es bueno que esa escritura la marquen en su Biblia. Hay una parte que dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice que si nosotros, dice, todas las naciones me habéis robado, pero dice también que reprenderá el devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás. Lo va a reprender de tu casa. O sea, él no podrá tocar tu finanza ni tu familia. Óyame, oye bien. Y dice, que todo lo que tú hagas será bendecido. Óyeme bien. Mira, hermano, esto no es un asunto de que nadie te persiga, que nadie te ataque, que nadie te presione, que nadie te hable mal, que nadie te mande para el infierno. Eso no tiene que ver con eso. Eso no es un asunto de eso. Eso es un asunto de conciencia, de gratitud, de reconocimiento a Dios. Óigame bien. De reconocimiento a Dios. Oye, todas las bendiciones que te van a seguir. Oye, hasta una casa que tú alquiles. Si tú honras a Dios, Dios te va a mandar personas buenas. Óyeme bien. Tu dinero te va a rendir. Lo que Dios te da, si tú eres fiel y tú le das lo de él, lo tuyo te va a rendir. Será bendición. Tus hijos, tu familia, usted será bendecido. Tu casa será bendecido. Si tiene animales, será bendecido. Tú vas a ser bendecido en el campo y en la ciudad, donde quiera que tú estés, vas a ser bendecido. Eso es un tema demasiado profundo y largo. Yo pensé que iba a terminar esta semana
pero parece que no. Todavía me quedan 4 páginas para terminar este tema. Así que por hoy ya son las 9. Vamos a dejarlo ahí. Si tienen alguna pregunta, yo les invito que la hagan. Preguntas, ¿verdad? Y para la semana que viene seguimos con la enseñanza, porque este es un tema muy largo, muy largo. Dios le bendiga, hermana Milka. Preguntas.